Muy bien. A partir de este momento estamos grabando la clase para subirla, yo creo que entre el día de hoy y mañana, a nuestra plataforma. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada? ¿Nadie? Ok. Voy a empezar a transmitir mi pantalla para ponernos en sintonía y ver cuánto nos tardamos en esto. Les voy a pedir que si alguien está al pendiente del grupo de WhatsApp y comenta a alguien que lo agregue, me avisen prendiendo su micrófono, por favor, porque en cuanto yo transmita mi pantalla, ya no podré ver quién me manda mensaje ni quién se acaba de registrar a la clase, ¿vale? Ok, sí, enterado. Ok. Pues bueno, el tema de hoy va a ser condiciones de trabajo, tanto la prevención como la intervención en condiciones de trabajo. Recordemos nosotros que la norma 35 al final del análisis nos maneja diferentes categorías y nos maneja diferentes dominios. Justamente condiciones de trabajo es la primer categoría que nos va a dar el resultado de la misma norma 35. Yo siempre he sido de los que dicen que no es necesario tener un psicólogo en el trabajo y sobre todo psicólogos clínicos ni para terapia psicológica ni para el cumplimiento de la norma, aunque yo soy psicólogo, ¿eh? Les voy a comentar por qué. No, yo no estoy a favor de que un psicólogo esté en la empresa porque el psicólogo, independientemente de para quién trabaje, si sea directamente para la empresa o sea para un tercero, el psicólogo dentro de la misma empresa forma parte de ese grupo y se supone que el psicólogo debe de ser una persona que no está inmiscuida en el grupo donde va a intervenir. Entonces, no sería necesario un psicólogo para el área clínica de la norma, que recordemos son las evaluaciones o son las terapias que podamos implementar o incluso las acciones de intervención. Y por otro lado, vemos que la norma 35 nos maneja diferentes contextos o diferentes categorías que no necesariamente el psicólogo, aunque sí está relacionado con los factores de riesgo psicosocial, no necesariamente el psicólogo conoce de su cumplimiento. Y esta es una categoría de esas. Condiciones de trabajo es una categoría en donde muchos que somos psicólogos no le entendemos al 100%. Y es más, yo le entiendo más o menos y sé más o menos por dónde van las normas de la Secretaría de Trabajo, pero no conozco todas al 100%. Si hay algún ingeniero o hay alguna persona que se dedique a la aplicación de las normas, pues me entenderá cuando yo les digo que las normas son muy complejas y son muy extensas. Cuando hablamos de condiciones de trabajo en la norma 35, lo que vamos a encontrar es una evaluación. Vamos a encontrar, permítanme, dejen busco las diapositivas anteriores para que mejor me entiendan. Ah, caray, caray, caray. No son estas. No las encuentro. Condiciones del ambiente de trabajo, diapositivas en videos. Ah, caray, ¿dónde estarán?
No las encuentro. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la clase pasada? Ah, qué caray. La clase pasada fue el 13 de mayo. 13 de mayo. Ay, caray. Vamos a ver por fechas. 2020, no. No las tengo. Ah, bueno, vamos a abrir la norma. A ver, permítame. Es que se me olvidó poner esta diapositiva. Justamente para que me entendieran bien. Ok, aquí tengo algunas diapositivas anteriores de otra. Ok. Están viendo mi pantalla del PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, antes de continuar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, recordemos que la norma nos da un análisis completo de lo que estamos viendo en pantalla. Recuerden que lo revisábamos por categoría, por dominio y por dimensión. En este caso, lo que nosotros estamos viendo justamente es el dominio de condiciones en el ambiente de trabajo, que bueno, independientemente es la misma categoría, ambientes de trabajo, esta categoría nada más tiene un dominio, por eso lo vamos a ver nada más en condiciones en el ambiente de trabajo. Pero si se fijan, este dominio tiene tres dimensiones, tiene la dimensión de condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres y trabajos peligrosos. Ahora, no nada más es hacer un análisis por hacerlo. Yo les comentaba, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les mostraba un ejemplo de una empresa donde se empezó a colorear cada una de estas áreas? Le empezamos a tener de diferentes colores. ¿De cuáles colores? De estos. Dependiendo la calificación que sacaban, se iba coloreando cada área de un color diferente, ya sea que tuviera una calificación nula y era azul, bajo y era verde, medio amarillo, alto naranja y muy alto rojo. Nosotros vamos a tener toda esta tabla coloreada, ¿no? De diferentes colores según la calificación de cada uno de ellos. Ese es un tipo de análisis que nosotros podemos hacer, que es un análisis global. Sin embargo, el análisis global sí es la mejor forma de hacer el análisis, es la forma más productiva, pero podemos hacer otra forma, ¿no? Cuando tomamos en cuenta la categoría y el dominio, aquí esta diapositiva es la misma, pero pues ya mejor acomodada. Nos dice que la categoría de ambientes de trabajo tiene a su vez un dominio de condiciones en el ambiente de trabajo, y este dominio a su vez tiene tres dimensiones: condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres y trabajos peligrosos. Bueno, de cada uno de estos 5 elementos que nosotros vemos en pantalla, podemos hacer el análisis, ¿vale? Y podemos ir tomando medidas de acuerdo a cada calificación. Sin embargo, algo que debemos de tener en cuenta es
que las preguntas que se les hacen a los participantes, a los trabajadores, en cierta forma son de percepción, ¿vale? Y debemos de hacer el análisis individual, tanto de dimensión como por pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Esto que están viendo aquí en pantalla son las dimensiones, condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres y trabajos peligrosos. Y del otro lado, encontramos a mano derecha, encontramos las preguntas que están contestando cada uno de los trabajadores. Si te fijas, en la dimensión 2, condiciones deficientes e insalubres, el primer ítem que le hacen, o la primera pregunta que le hacen al trabajador es, ¿mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico? Y aquí yo te voy a decir, bueno, por ejemplo yo, que nunca he trabajado, bueno, tengo ya 10 años que no he trabajado haciendo mucho esfuerzo físico, pues te voy a decir que si me pones a levantar una caja de 20 kilos, pues para mí sí es mucho esfuerzo físico. ¿Sí me explico? Porque mis condiciones, inclusive de peso, pues no son las adecuadas para poder hacer este tipo de trabajos. Ahora, imagínate tú que, como yo, tienes 30 personas en tu empresa, ¿sí? Que para ellos es un trabajo de mucho esfuerzo físico, porque así lo consideramos. O sea, no me está preguntando, el cuestionario no me dice, ¿tú levantas 20 kilos o levantas 30 kilos? No. El cuestionario a mí me está preguntando, tu trabajo te exige hacer mucho esfuerzo físico y lo deja a la imaginación del trabajador. Entonces, para mí, levantar una caja de 20 kilos es mucho esfuerzo físico. Pero si le pregunto a una persona que durante 5 años, 10 años, 15 años ha levantado esas cajas y le pregunto que si es mucho esfuerzo físico, me va a decir que no, ¿vale? Entonces, lo que debemos de entender, y esto no nada más es para esta categoría, sino para todas las demás categorías, lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que debemos ir entendiendo es que el cuestionario también habla de percepción. Y entonces cada ítem que yo me voy encontrando, por ejemplo, en la primera dimensión de condiciones peligrosas e inseguras, dice, ¿me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo? Pues muy probablemente a mí no. Pero si encontramos una persona que hasta cierto punto sufra de ansiedad, independientemente del trabajo, o tenga un trastorno como el TOC es trastorno obsesivo compulsivo, para esas personas muy probablemente sea un sí. Ahora, no creo que vayas a tener 30 personas con trastorno obsesivo compulsivo o con ansiedad como para que pueda repercutir en la calificación global. O sea, muy pocas preguntas van a empezar a repercutir en el aspecto global, porque recordemos que las preguntas las calificaciones por preguntas se van a promediar al final de cuentas, pero sí nos puede perjudicar en el área o en diferentes áreas que yo haga el análisis cuando las áreas sean de muy pocas personas. Ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, hablamos de un área de contabilidad donde en esa área hay 4 personas, ¿no? En una empresa grande hay 4 personas ahí. Pues lo que diga una persona sí afecta al final de cuentas en la calificación global, a diferencia del área de producción, donde son 100, 200, 300 personas, ahí lo que nos comente una persona no va a cambiar la calificación global porque no va a interferir o no va a ser significativa cuando tú hagas el promedio. Ahora, esto es una para cuando tengamos este tipo de áreas. Y dos, para que tú sepas también qué acciones puedes tomar cuando uno de estos ítems pudiera estar alto, ¿sí? Por ejemplo, dice el segundo ítem de condiciones peligrosas e inseguras. Dice, el espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica. Si ese ítem sale muy alto o la calificación sale alta,
¿qué acciones podrías tener tú? Ahora, yo les comentaba, esta dimensión no es de psicólogos, esta dimensión prácticamente es el Departamento de Seguridad y Higiene. Bueno, si los trabajadores creen que no tienen el espacio suficiente, pues ¿quién es el encargado de hacerlo? Pues el Departamento de Seguridad y Higiene, a lo mejor que cambie cambie el layout, ¿cómo se le dice? Cambie el acomodo de todas las herramientas de trabajo, o que haga una reestructuración de la planta, pero eso ya es yéndonos a extremos. Sin embargo, si esto lo van sacando por áreas por áreas, por grupo de personas pequeños, te vas a dar cuenta qué personas se están quejando de ese aspecto, y no tienes que cambiar todo, o no tienes que hacer una capacitación para toda la empresa, sino para un cierto número de personas, y no tienes que hacer una capacitación de seguridad y higiene para toda la empresa o para cierto grupo de personas, porque tú nada más tienes un ítem que te salió mal. Entonces la capacitación va relacionada a ese ítem. Cada pregunta, cada ítem o pregunta, como le queramos llamar, tiene un tema muy específico que, si nosotros nos damos cuenta, imagínate tú que una empresa saca alto en condiciones de trabajo. Se le llama condiciones en el ambiente de trabajo, ¿vale? Sale alto. Ese alto quiere decir que en estas 5 preguntas, por lo menos en una, está más o menos, está bien. Y entonces es un tema que nos ahorramos en la capacitación, y son acciones que nos vamos a ahorrar. O imagínate que 2 preguntas de estas te las saque muy alto, la máxima calificación. Entonces, no tiene caso que tú sigas capacitando en todo lo que es seguridad y higiene, porque no en todo lo estás sacando mal. ¿Sí me explico? No sé si me doy a entender hasta aquí. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Yo no, hasta ahorita no, todo va bien, Jesús. Ok. Me comentaban que había alguien que se quería meter, pero no, ¿verdad? ¿O yo la agregué? Bueno, me imagino que ya quedó. A ver, ¿dónde están? Aquí están. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de prevención en las condiciones de trabajo, les digo, yo no soy experto en esto, porque al final de cuentas esto va más relacionado al Departamento de Seguridad y Higiene. Pero ¿qué es lo que yo te puedo ayudar a prevenir, teniendo en cuenta las 5 preguntas que vienen acá? Voy a terminar de leer las preguntas nada más para que todos estemos en sintonía. Dice la primera pregunta: me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo. La segunda: el espacio donde trabajo me permite realizar actividades de manera segura e higiénica. La tercera: mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico. La cuarta: considero que en mi trabajo se aplican las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, considero que las actividades que realizo son peligrosas. Fíjate bien la importancia de estas preguntas, porque vuelvo a lo mismo, hablamos de percepción, ¿vale? Y eso es algo muy importante, sobre todo para la hora de la intervención y la prevención. Como prevención, ¿qué es lo que tenemos? Pues la primera es cumplir las normas, porque incluso uno de los ítems me habla de las normas de seguridad y higiene. Entonces, como prevención, haz cumplir las normas en tu área de trabajo, en tu empresa. Yo creo que si ya le estás pagando a un departamento de seguridad y higiene, pues ese departamento tiene que hacerlas cumplir, ¿vale? Ahora, que si no saben, pues hay que capacitarlos a ellos en las normas de seguridad y higiene, que pues sí es algo extenso. 2, la selección de personal adecuado. Volvemos a lo mismo. Imagínate, vámonos con un ejemplo de acá. En trabajos peligrosos, dice: considero que las actividades que realizo son peligrosas. Imagínate tú que yo, que le tengo miedo a las alturas, me ponen a cambiar el foco de estas antenas, la luz de las antenas de telecomunicaciones, y me ponen a cambiar esa luz, ¿no?
Si yo le tengo miedo a las alturas, así me den todo el equipo de protección personal y así me digan que yo estoy seguro, pues para mí esa actividad va a ser peligrosa, porque yo así lo considero, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo, selección de personal adecuado. Dependiendo del tipo de puesto, tienes que seleccionar las preguntas que tienes que realizar, o sea, no nada más es seleccionar por seleccionar, sino que toda la psicometría te sirva para algo, para obtener datos, y aparte que la entrevista te sirva para algo, ¿no? Ahora, con esto de la norma 35, lo que sí se debería de tener es un protocolo de cuestionario, un cuestionario no estructurado, de una entrevista no estructurada, vaya, de lo que es la norma 35 y cuáles son las cosas que yo necesito que el candidato tenga para que entre a mi empresa con respecto a la norma 35. Porque lo vemos en eso, o sea, si es un trabajo de alturas, pues yo le tengo que hacer estas preguntas, ¿no? Si ya tiene experiencia, si ha sentido que se cae, etcétera, etcétera. Por otro lado, la 3 dice elaboración de procesos operativos estandarizados. Los POEs, ¿de qué nos sirven? Nos sirven para que la persona estandarice todas sus actividades y que al momento de estandarizarlas no caiga en esta parte de que de que los crea peligrosos o que los crea inseguros. Y otro de lo más importante es que no cree un ambiente de suciedad en su área de trabajo, ¿vale? Que mantenga las cosas limpias. Y esto nos da para el punto número 4, que son programas de orden y limpieza. Yo ahí les pongo entre paréntesis las 5 S, que bueno, es el más común, el que más conocemos, y yo creo que el más efectivo, pero bueno, si ustedes en su empresa aplican otros programas de orden y limpieza, pues adelante, lo pueden ir aplicando. Y estos programas, estos procedimientos operativos estandarizados, todo esto lo pueden meter ustedes en el aspecto de prevención, en sus medidas de prevención, ¿vale? O sea, no porque ustedes lo tengan hecho hace 20 años, quiere decir que no lo puedan poner en sus métodos de prevención, en sus medidas de prevención de la norma 35. O sea, todo esto entra, ¿vale? Entonces, empresas que ya lo vayan teniendo o empresas que siempre lo han tenido, pues adelante, lo pueden anexar en su evidencia. Por otro lado, los reglamentos específicos y fáciles de entender. ¿Por qué es importante los reglamentos específicos y fáciles de entender? Porque estas preguntas, volvemos a lo mismo, son de interpretación. Entonces, nosotros con los reglamentos y con las capacitaciones que nosotros proveamos, pues debemos de hacer quedar poco a poco que esa parte de subjetividad que tienen los trabajadores para contestar el examen se vaya disminuyendo y vayan siendo más objetivos. Y entonces, yo con un reglamento, con medidas coercitivas, puedo hacer que esa subjetividad vaya disminuyendo a la hora de que vayan contestando, porque yo los voy orillando a eso, ¿sí? Y por último, mantener la percepción de seguridad de tus empleados. Esto de mantener la percepción de seguridad de tus empleados, pues vaya, va relacionado completamente con el cuestionario. Esta yo la pongo así para que sea tu medida de prevención, vaya, la primordial. O sea, la primordial es que tus trabajadores no nada más les des su equipo de protección personal, sino que ellos crean y que ellos sientan que realmente los estás protegiendo, porque volvemos a lo mismo. O sea, no porque me des tú un equipo de protección personal yo me voy a sentir protegido o me voy a sentir a salvo. ¿Cómo lo mantenemos la percepción de seguridad de los trabajadores? Pues muy simple, podemos tener semáforos bien elaborados, no como los que tienen la mayoría de las empresas que realmente son fraudulentos, dándoles capacitación a los trabajadores de los mecanismos de seguridad e higiene, proveerles el equipo de protección personal, hablar sobre lo que ellos harían, crear un espacio para denuncias cuando se sientan inseguros y sobre todo estas partes de crear un espacio de denuncias cuando ellos se sientan inseguros, pues va a ser como un termómetro para ti, ¿no?
O sea, si tu empresa recibe muchas denuncias de que se sienten inseguros, pues bueno, señal que tú debes de hacer algo. Si tu empresa recibe pocas, pues es que señal de que vas haciendo las cosas bien. Y por último, ¿alguien tiene alguna duda? Yo te los dejé aquí en tu escritorio. Ok, bueno, por ahí están pidiendo auriculares. Bueno, vamos a continuar. Y por último, los descansos periódicos y la rotación de actividades es justamente para que tú trates de exponer lo menos posible a tus trabajadores cuando ellos se sientan inseguros o cuando haya una actividad insegura. Yo creo que en todos los trabajos vamos a encontrar actividades inseguras y que son riesgosas, que es un posible riesgo, y lo que tenemos que hacer es que no nada más una persona haga esa actividad, sino la persona va a sufrir ansiedad crónica, sino que vayamos rotando a los diferentes, al diferente personal para que vaya realizando esa actividad mientras van descansando de ese estrés, de esa ansiedad por tener que estar alerta en todo momento. ¿Vale? Hasta aquí tenemos alguna duda, compañeros. Me gustaría escucharlos. Vamos a ver. No, Jesús, yo está muy claro lo que estás diciendo. No sé si otra persona. Soy Manuel Silva. Ay, Arturo, ¿qué has dicho? Ok, Manuel. A ver, vamos a ver quién más está conectado. Anaí. Anaí, ¿todo en orden? ¿Alguna duda? No, todo bien hasta ahorita. Quedó muy claro. Ok, compañeros, les voy a pedir que quienes tengan cámara, por favor, la activen para saber a quién me estoy dirigiendo, porque el único que la tiene activada es Manuel, y siento que nada más estoy platicando con Manuel. Entonces, para estar todos en sintonía, por favor, ábranla, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la presentación. Antes de continuar, yo tengo una duda. Dime. En la parte de donde mencionó de que sería viable como hacer un departamento cuando nos están llevando a cabo pues las políticas y así, ¿eso iría directamente en qué área o dónde se podría ubicar? ¿Como recursos humanos o como seguridad de higiene? Ay, no te entendí, Andrea. Mira, cuando hablamos de la norma 35, sí yo creo conveniente que recursos humanos lleve todo el control, ¿vale? Por la naturaleza de sus actividades. Sin embargo, aunque recursos humanos lleve todo el control, no quiere decir que recursos humanos tenga que hacer todo. Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones de trabajo, no le pertenece al Departamento de Recursos Humanos vigilar las condiciones de trabajo, ¿sí me explico? O sea, ¿yo qué he hecho? Yo como recursos humanos, bueno, yo como consultor, cuando llegamos a una empresa y hacemos el análisis y la empresa sale elevada, sale con calificación alta en condiciones de trabajo, pues simplemente se le hace llegar la información al Departamento de Seguridad y Higiene para que ellos tomen las medidas pertinentes, ¿vale? Una parte a ellos y la otra parte a recursos humanos, al área de capacitación, porque ellos sí son los que tienen que estar viendo justamente la percepción de los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores se sienten inseguros? Porque ahí lo más seguro es que vaya a ser por cuestiones de capacitación. Es bien sencillo, si el Departamento de Seguridad y Higiene le está proveyendo el material necesario, entonces la percepción va a ser por responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, porque entonces Seguridad y Higiene está haciendo su trabajo correctamente, ¿vale? No creo que sea necesario abrir un departamento, por eso les comento, yo no creo necesario que un departamento completo... Ah, caray, ¿quién es? Yo no creo necesario que un departamento completo se haga cargo nada más de la norma 35. O sea, muchas personas se asustan creyendo que la norma 35 es muy extensa,
pero no, o sea, la verdad es que muchas cosas de la norma 35 nosotros ya las hemos realizado desde hace años. Lo que necesitamos hacer únicamente es poner orden en nuestra empresa y saber qué cosas van en la norma 35 y qué cosas no van en la norma 35, ¿vale? Pero la norma 35 no quiere decir que vas a reestructurar todo, pues no. Eso es lo que yo te digo, ya hay un departamento de seguridad e higiene y el departamento de seguridad e higiene fácilmente puede cubrir toda esta categoría que es de condiciones en el ambiente de trabajo. ¿Sí me explico? Y así lo vamos a ir viendo poco a poco, que ya hay departamentos que lo van haciendo. Lo único que tenemos que cambiar, sí, es el chip de las personas, sobre todo de ingenieros, que están muy renuentes a la aplicación de la norma 35, ¿vale? Yo me he topado con muchos ingenieros y no por echarles tierra, no, sino por la naturaleza de su ciencia, por la naturaleza de sus actividades, creen que se puede manipular la norma 35 o que no sería conveniente la norma 35, ¿vale? Pero no, o sea, no se tiene que hacer ningún departamento ni se tiene que hacer nada, ¿vale? Ok, Más- entonces no sería notificar a las áreas de las necesidades o de las fallas y ya ellos lo derivarán a donde crean necesario. Exactamente, exactamente. Mira, ahorita estamos viendo la de condiciones de trabajo, pero ya en las próximas semanas que veamos todas las demás, vas a ir viendo, o yo les voy a ir sugiriendo a qué departamento, y incluso ustedes mismos van a ir diciendo, ah, pues en este caso, yo lo tengo que derivar a tal lugar, ¿no? Dependiendo cada empresa, porque yo entiendo que cada empresa, pues tiene sus propios departamentos y tiene su propia estructura, ¿no? Permítame, por favor. Ok, bueno, voy a compartir mi pantalla para hablar de las medidas de intervención que podemos encontrar para para este dominio, para esta categoría. Y bueno, la intervención es muy sencilla, les comento esta parte, si bien es cierto que afecta a los trabajadores en el aspecto psicosocial, porque la seguridad les puede provocar ansiedad, les puede provocar estrés, pues es de las más sencillas que nos vamos a encontrar de la forma de intervención, porque les comentaba, ya tenemos un departamento desde siempre que habla de seguridad e higiene, y tenemos que cumplir con las normas desde siempre que nos marca la Secretaría de Trabajo. Entonces, aspectos para intervenir, capacitación y talleres para tus trabajadores es lo principal. ¿De qué temas? Bueno, ¿de qué temas? Aquí tú ya tendrías que hacer un análisis diferente. Primero, el análisis por pregunta, que es cuando vamos viendo qué preguntas nos están respondiendo con mayor calificación. Y por otro lado, hacer una pequeña encuesta en tu empresa sobre cuáles son los aspectos de seguridad que no conocen o que quisieran conocer. Y esto te va a dar, los mismos trabajadores te van a decir qué es lo que ellos necesitan para poder seguir trabajando. Entonces, lo que vas a tener es información muy específica para que tus capacitaciones sean muy específicas, menos costosas, menos tiempo, ¿vale? Por otro lado viene lo de cambiar de área a tus trabajadores según sus aptitudes. Y esto es algo muy importante que debemos de entender. Y va relacionado con la selección de personal que yo les decía, ¿no? Si yo estoy gordito y a mí yo me canso por levantar cajas de 10 kilos, de 20 kilos, y tengo que cargar cajas de 25, pues entonces yo no estoy hecho para ese trabajo. Y tengo que, y lo más prudente sería que me cambiaran de área de trabajo, eso si no los quieres despedir, ¿vale? Si te quieres evitar lo del despido injustificado, pues simplemente cambiarlo de área de trabajo, donde sus aptitudes, tanto físicas como intelectuales, pues le puedan dar un cierto valor a la empresa, ¿no? Por otro lado, sanciones por violar los reglamentos y los POEs. Estas sanciones que se hagan realmente como se deben de hacer. O sea, no nada más es firmar un acta, una falta administrativa, ¿no? O sea, seguir el procedimiento para aquellos trabajadores que violen o incumplan alguno de nuestros reglamentos,
algunos de nuestros procedimientos operativos estandarizados, que es sí firmar la falta administrativa, pero en ciertas ocasiones hay que hacerlas llegar a la Secretaría de Trabajo para nosotros estar justificando legalmente lo que estamos haciendo y justificar si en caso de que necesitemos despedirlo en un mes, que ya incumpla varias veces y que ya no lo queramos en nuestra empresa, ¿vale? Estas sanciones, muchachos, no nada más no nada más debemos ser coercitivos en nuestra empresa, también debemos de dar recompensas a los trabajadores por el logro de objetivos. Esto es, sí, yo recompenso a los trabajadores que hacen bien su trabajo, pero sí sanciono a los trabajadores que violan el reglamento. Y esto te va a dar, repito, te va a dar un margen de trabajo en el que los trabajadores van a saber lo que es seguridad y lo que no es seguridad, porque tú le vas a poner, en esta área se tiene que trabajar así, con este equipo de protección, bla, 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 bla. Si tú sancionas a una persona que no cumple con eso, bueno, se le va a quedar en la cabeza que debería de traer el equipo de protección personal. Ahora, si lo acompañas, tanto las sanciones y las recompensas, si las acompañas con con material visual en tu empresa, como el hecho de, bueno, una frase típica que nos vamos a encontrar en las empresas es, te esperan en casa, ¿no? Ponte el equipo de protección personal porque te esperan en casa. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Nos pudiera ayudar apagándolo? Ok, ya lo silencié. ¿Dónde estaba? Estaba aquí. Ok. Entonces, cuando tú tengas cuando tú tengas en tu empresa sanciones y recompensas muy bien establecidas, y aparte todo esto lo acompañes con alguna campaña de cuídate, alguien te espera en casa, con alguna campaña de en nuestra empresa lo más importante es tu seguridad, y todo esto, cuando veamos estos mensajes que hagan que el trabajador se sienta seguro, sienta como ese calor de seguridad en la empresa, pues le vas a quitar margen a la percepción de los trabajadores y te van a calificar de buena forma, ¿vale? En los cuestionarios. Nuestro trabajo es ir disminuyendo esta parte de interpretación que pueden tener los trabajadores. Y por último, es aumentar los descansos periódicos y la rotación de actividades. Estos descansos a los que nos referimos es, por ejemplo, cada 2 horas estar descansando 5 minutos, o cada que se cumpla cierta tarea tenemos un tiempo de relax, donde el trabajador puede ir a hacer algunas cosas personales, ¿no? Y la rotación de actividades, que bueno, la rotación de actividades es lo que ya les comentaba, que un trabajador no esté haciendo todo el día la misma actividad, sino que empiece a realizarlas. Este último punto, lo de aumentar los descansos periódicos y la rotación de actividades, es una parte obligatoria que marca la norma, ¿eh? Entonces, no es tanto porque nos va a ayudar en la seguridad, sino es porque la misma norma nos lo marca como obligatoria. Y bueno, ya por último, como conclusión, les pongo 2 conclusiones. Primero, no solo es cuestión de cumplir con las normas, sino de revisar la percepción de nuestros trabajadores en cuanto a sus actividades y a la implementación de la norma, ¿vale? Y repito, no nada más en esta categoría donde hablamos de condiciones de trabajo, sino en todas las categorías. Y por último, la última conclusión es que algunas medidas de prevención e intervención podrán servir para más de 2 áreas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos alguna de estas medidas de prevención o de interpretación en alguna otra dimensión, en alguna otra categoría o dominio, pues no pasa nada, porque realmente nos van a servir para varias situaciones. Por ejemplo, lo de los reglamentos, el hecho de tener reglamentos específicos y fáciles de entender, esto no nos va a servir únicamente para condiciones de trabajo, sino nos sirve para liderazgo, nos sirve para comunicación, nos sirve para violencia, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, hay algunas acciones que van a ser importantes para casi todas las categorías, como también va a haber acciones que nada más van a ser importantes en una categoría. Bueno, hasta aquí es todo, compañeros. No sé si tengan alguna duda, me gustaría que alguien comentara con qué se queda, con qué se lleva para poderlo hacer más nutritivo y que no se vuelva un monólogo. Manuel. Hola, ¿qué tal, Jesús? Ahorita iba a pedir, hablabas ahorita de los reglamentos. ¿Te refieres a los reglamentos de trabajo de cada empresa, ¿no? Que deben de tener, ¿no? De los reglamentos que les piden o marca la propia Ley Federal del Trabajo que deben de tener y que estos deben de estar en su momento dados de alta ante la Junta de Conciliación, ¿verdad? Así es. Y no nada más el reglamento que conocemos tradicionalmente, sino algunos protocolos, incluirlos en el reglamento que nos va a pedir la misma norma o que podemos ir haciendo con la norma para evitar que haya malas interpretaciones de los trabajadores. Por ejemplo, algo que yo en todas las empresas les he comentado son tres protocolos principales. Protocolo número 1, protocolo de acción en cuanto a acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Quién conoce la información? ¿Y qué acciones vas a tomar con respecto al trabajador? 2, el protocolo de acción contra la violencia, ¿vale? ¿Qué va a hacer la empresa cuando detectes un conato de violencia? Y por último, que casi nadie lo toma en cuenta, es un reglamento o un código ético más bien es un reglamento de uso de redes sociales para los trabajadores, ¿vale? Son los 3 elementos que yo siempre les he estado diciendo a todas las empresas que hay que anexarlos al reglamento, ¿vale? Porque de esta forma, aparte tú te blindas para poder despedir a trabajadores que no lo estén haciendo. ¿Sí me explico? Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos encontrado en redes sociales que por un mal comentario que hace un trabajador, la empresa recibe mala publicidad y entonces si la empresa lo corre, el trabajador lo puede denunciar por despido injustificado? Pero si tú haces un reglamento de uso de redes sociales para los trabajadores, entonces tú ya quedas blindado para el día que un trabajador haga un mal comentario, pues entonces tú lo puedas despedir porque estaba en tu reglamento y tu reglamento te lo aprobó la Ley Federal, te lo aprobó la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Sí me explico? Sí, Jesús, está muy bien. Sobre todo ese último punto, ese último reglamento de redes sociales está magnífico. La verdad es muy bueno esa propuesta. Mira, yo no sé cómo se justifica legalmente, porque yo nada más llego, ya lo establecemos y listo. Pero sí tenemos un abogado, dos abogados que son los que dan un curso de Ley Federal aplicada a recursos humanos. No sé tú en qué curso estés, Manuel. Y en este curso los abogados les enseñan todo esto, en dónde está justificado para que no tengas problemas luego en las demandas, ¿vale? Pero te lo investigo y te digo bajo qué criterio está especificado lo del reglamento de uso de redes sociales, ¿vale? Ok, sí. Gracias, Jesús. Estoy en la norma hasta 035. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Les llama la atención? ¿Les gusta así las actividades? ¿Quieren que movamos, quieren que anexemos más información? ¿O ustedes cómo lo sienten? Yo tenía una duda. En algún video de la primera lección, bueno, del primer bloque, mencionabas algo de capacitación como parte de las intervenciones, las capacitaciones de las brigadas ante acontecimientos traumáticos severos y primeros auxilios psicológicos. ¿Esos cómo los, ¿cómo se llama? ¿Cómo los pones dentro de tus intervenciones o cómo se los planteas? Principalmente me refiero porque muchos de los conocidos o que yo tengo que son los que más solicitan
suelen ser plantas o fábricas donde son ingenieros y son un poquito renuentes a este tipo de, pues, de brigadas o de tener los procedimientos de armados. Ok, mira, en la norma 35 como tal, no te pide que tus trabajadores estén capacitados en el área de primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, pero sí lo puedes hacer como un servicio extra para tus trabajadores si tú lo especificas, por ejemplo, en uno de estos protocolos que hablamos. Si yo creo un protocolo de acción para violencia o para acontecimientos traumáticos severos, ahí a lo mejor puedo poner como primer respondente a la brigada de primeros auxilios psicológicos. Entonces, como ya los pongo como primeros respondentes, al momento de que yo ya los coloqué ahí, yo los tengo que capacitar. ¿Sí me explico? Claro. Y es una de mis medidas de prevención o de mis medidas de intervención. O sea, se vuelve parte de toda esta dinámica de prevención y de intervención. Te digo, como tal, no te lo pide la misma norma, pero sí sería bueno que lo tuvieras, ¿vale? Ah, ok. Mira, como cualquier brigada de contraincendios, la verdad es que, pues esperemos que tu empresa nunca tenga que trabajar en eso, pero independientemente de eso hay que estarla capacitando, ¿no? Y hay que tenerla para en caso de que suceda algo. Lo mismo va a suceder con la brigada de primeros auxilios. O sea, esperemos que nunca se necesite, pero en caso de que alguien la necesite, pues ahí va a estar, ¿sí? Claro. Gracias. Les comentaba, compañeros, ¿tienen algún comentario acerca de cómo estoy llevando las clases, de dar las clases en vivo, de dar esta parte de cada dominio, de cada categoría por separado, o ya hablando del tiempo, nos podemos extender 1 hora más, media hora más, ustedes digan? Hola Jesús. Oye, con respecto a mi opinión, te comento que lo que has estado llevando está muy bien, porque son pláticas muy breves, pero muy significativas. Es decir, aportas muchísimo a lo que es la norma 35 y no lo haces tan tedioso. Ok. ¿Alguien más? Me parece perfecto, sí, siento que está bastante bien explicada las secciones que son más claras, pues, porque luego yo me puse a leer la NOM 035 y hay cositas que a lo mejor todavía, ya por el texto, pues es un poquito redundante y ya sí se me hace más concreto y más conciso. Sin embargo, no tendría problema si se extiende un poquito más el tiempo, no tengo problema, porque todo aporta, pues. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Pues bueno, compañeros, por hoy es todo. Les comento cuál va a ser la próxima clase. Hablamos de cargas de trabajo. Va a ser del dominio de cargas de trabajo, ese va a ser el tema. Igual lo vamos a revisar como ahorita lo estuvimos revisando. Vamos a revisar la categoría, el dominio, los ítems y algunas recomendaciones como prevención y como intervención. Por ahí alguien en los grupos me estaba preguntando que si tenía bibliografía de medidas de intervención y medidas de prevención. Lo cierto es que en México no tenemos todavía vasta bibliografía, o sea, es muy poca la investigación que hay en cuanto a medidas de intervención y de prevención de factores de riesgo psicosocial. Por eso nosotros aquí en Crecer nos enfocamos a hacer un análisis por pregunta, para saber qué le están preguntando a los trabajadores y ellos qué están respondiendo, y así sacar ciertas medidas dependiendo de lo que nos llega la pregunta. ¿Vale? Emprende Asesoría, ¿cómo te llamas? Luis Villanueva, para servirte. Luis, ¿tienes alguna duda, algún comentario? No, me parece muy bien como estamos. Okay. Obviamente estas pláticas, como ya dijo por ahí Jaime, nos ayudan a todos a ir comprendiendo un poquito mejor la norma. No es que sea difícil ni complicada, pero sí hay que aterrizar algunos puntos. Por lo tanto, pues me parece muy bien. Y me parece excelente pues ahora sí que la idea de que de alguna manera la norma 35 se mezcla con las normas de seguridad y las de salud.
ya que si un trabajador no tiene, no sé, se me ocurre ahorita, no tiene orden en su área, pues va a sufrir un accidente físico, pero también ese mismo desorden en su área le va a provocar algún dolor, por decirlo de esa manera, psicológica. Claro. Sí, se va a tropezar, va a estar trabajando a disgusto, etcétera, etcétera. Eso era. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces, por hoy va a ser todo, compañeros. A ver, ok. Muy bien, Arely, muchas gracias. Por hoy va a ser todo, compañeros, y nos vemos aquí con el próximo tema, que es de cargas de trabajo. Si tienen alguna duda o algún tema que ustedes crean importante con respecto a la norma, escríbanlo en los grupos de WhatsApp o escríbanmelo aquí, díganmelo, para tomarlo en cuenta e ir agendando el tema en las clases semanales. ¿Vale? Cualquier cosa, por ahí estamos comunicándonos en los grupos de WhatsApp y tienen mi número de teléfono. ¿Vale? Ok, Arely, las multas las traigo para la próxima clase. Pues bueno, compañeros, nos vemos, que tengan muy buenas noches y aquí nos estamos saludando el próximo miércoles. Hasta luego. Buenas noches tengan todos. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Manuel.